Vamos a compartir la palabra de Dios bajo el tema cosas imposibles. Ese es el tema que vamos a estar compartiendo con la ayuda del Señor. Cosas imposibles. He tomado el tema del capítulo 18, el versículo 27 del Evangelio según San Lucas. Este versículo 27 dice lo siguiente: Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Por eso es importante más bien poner la fe en Dios y no en nosotros. Porque para nosotros muchas cosas son imposibles, pero para Dios no hay nada imposible. Por eso es que la confianza no debe estar en el hombre, no debe estar en nosotros, sino que nuestra confianza debe estar en Dios. El sinónimo de imposible es irrealizable, inalcanzable, improbable o difícil. Eso es lo que es el sinónimo de imposible. Nos habla de cosas que son inalcanzables o improbables que sucedan. El antónimo de imposible es posible, factible, realizable. Ese es el antónimo. Imposible es algo que no puede ser, o algo que no puede ocurrir o realizarse. Lo posible es lo que puede ser, lo que puede suceder, existir o realizarse. Imposible es aquello que no es posible o que resulta de muy difícil cumplimiento. La palabra imposible es uno de los términos que más usamos en nuestro idioma. La usamos para expresar la no posibilidad que algo ocurra o suceda. Y es una palabra que se usa muy a menudo y diariamente. Eso no se puede. Eso es inalcanzable. No es posible hacer o alcanzar esto. Esa es una de las palabras más comunes que se repiten a diario en la vida de cada ser humano. No se puede. Esto es imposible, inalcanzable. Pero cuando vamos a la Escritura, nos damos cuenta que ese no es el idioma de Dios, que tampoco es el idioma de la Biblia, que ese es el idioma del hombre, y sobre todo del hombre que no tiene fe en Dios, y que no ha puesto a Dios como su esperanza. Gloria al Señor. Por eso se encuentra muy a menudo, se escucha muy a menudo esa frase, imposible. Ahora, por otra parte, la palabra imposible la usamos cuando una tarea, una actividad, entre otros, resulta ser sumamente difícil de realizar, o bien cuando algo o alguien son difíciles de soportar.
Cuando usted dice es que es imposible hablar con esa persona, no se deja hablar. Es imposible llegar a un acuerdo con esa mujer o con ese hombre porque no dialoga. Así que es imposible llegar a un acuerdo, llegar a una comunión. Entonces, lo imposible también se encuentra en el ser humano. Cuando la persona dice, es imposible arreglar mi matrimonio, es imposible recuperar mi hogar, es imposible recuperar mi empleo, es imposible recuperar mi salud. Ese es el idioma común o el idioma diario del ser humano. Y con esa frase estamos expresando de que no se puede. Mas sin embargo la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, existe este interrogante: ¿cómo es posible que siendo hijos de Dios y usando esta Biblia como el manual que aplicamos a nuestro diario vivir, la Biblia habla una cosa y nuestro idioma va en contra de lo que aquí dice? Que tenemos un Dios y una palabra que dice, todo es posible para el que puede creer. Y nosotros hablemos un idioma diferente al de Dios, siendo hijos de Él, y un idioma diferente al de la Biblia, cuando la Biblia es nuestro manual de convivencia, nuestro manual de vida, de comportamiento. Algo está pasando. Algo está pasando. Es como usted ser colombiano y no saber hablar español. Es como usted ser norteamericano y no saber hablar inglés. Entonces, nosotros estamos en el camino del Señor, pero tenemos que aprender el lenguaje bíblico y el lenguaje de nuestro Padre Celestial, del cual estamos aprendiendo. Y algo más, el Señor es nuestro maestro. Y la Biblia dice, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Entonces, si somos discípulos de Cristo y Él es nuestro maestro, tenemos que hablar como Él habla. Y tenemos que tener fe como Él tiene fe. Gloria al Señor. Ahora, de otra manera, también en el lenguaje popular, que es el lenguaje de la calle, lo imposible es algo que nunca sucederá. No puede hacerse o no puede ser cierto. Mas, sin embargo, quiero resaltar que en la Biblia habla de cosas imposibles. Y lo vamos a ver. La Biblia dice que hay cosas imposibles. Cuando miramos Lucas 17:1, ¿qué dice? Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezo, mas hay de aquel por quien viene, ¿verdad? O sea, que la Biblia señala que sí hay algo imposible y es los tropiezos. Si usted quiere ser cristiano, es imposible ser cristiano sin sufrir tropiezo. Y voy a mostrarle lo que es imposible en la Biblia, o lo que la Biblia señala que es imposible. Es imposible ser cristiano y que no vengan tropiezos. Significa que haga usted lo que haga, el tropiezo le viene. Viva yo lo más santo que sea en la vida cristiana y me consagre 100%, el tropiezo me viene.
No hay cristiano fiel sin tropiezo. No hay vida cristiana sin tropiezo. Y no hay cielo sin tropiezo. Los tropiezos vienen, querramos o no querramos. Los tropiezos vienen, guardémonos para Dios o no, los tropiezos van a venir. Ahí dice la palabra del Señor, dice que Jesús le dijo a los discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Por eso el creyente que no quiere que le lleguen los tropiezos no podrá llegar al cielo. O sea, si alguien quiere llegar al cielo, tiene que armarse de ese pensamiento de que le van a venir tropiezos. ¿Me está entendiendo? Si usted es cristiano, pero no quiere que le vengan los tropiezos, entonces pierde el tiempo. Todo cristiano le vienen tropiezos. Y la Biblia dice que es imposible que no vengan. O sea que los tropiezos vienen porque vienen. Y no vienen hoy, vienen mañana, vienen la otra semana, vienen el otro mes. Pero mientras estemos en esta tierra, los cristianos estaremos sufriendo tropiezo. Se va a levantar alguien que no nos ama, alguien que no nos quiere, alguien que no nos saluda, que no comparte nuestra fe, que nos odia a muerte, que se burle de nosotros, que busque hacernos caer en tentación, que difamen, que nos calumnien, que inventen historias raras y extrañas. Todo eso lo vamos a sufrir. Significa que van a hablar mal de nosotros aunque nos portemos bien. El hecho de que yo me comporte 100% bien no significa que nadie va a hablar mal de mí. Entre mejor viva para Dios, más mal el mundo me mira y más mal me mira el diablo. Y con mayor razón me odia el mundo y Satanás. Entonces, esa es una de las cosas imposibles que señala la Biblia. Imposible es que no vengan tropiezos. O sea que no podremos evitar que vengan los tropiezos. No podremos evitar algunas cosas en la vida. ¿Qué dice San Juan 16:33? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dígalo conmigo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué vamos a tener en este mundo? Aflicción, cosas que van a hacer doler nuestro corazón, cosas que van a herir nuestros sentimientos, cosas que van a herir nuestro corazón. Y por mucho que queramos evitarlo, no lo vamos a poder. Que mañana alguien hable mal de usted, un vecino, un familiar, un amigo, inclusive un mismo hermano de la iglesia. Usted no puede evitar eso, yo no lo puedo evitar. Eso tiene que pasar, eso tiene que suceder. El Señor dice que después de muchas pruebas entraremos al reino de los cielos. Pero ¿qué pasa? Hoy hay gente que tiene una mentalidad diferente y predicadores que enseñan, si tú vienes a Cristo, cero problema, cero crisis, cero dificultad, cero prueba. Ese es un mensaje mentiroso. Eso no lo dice la Biblia. Eso que está ahí es lo que dice la Biblia. Lo que sí dice la Biblia es que ya no estamos solos. Vienen los problemas. Tenemos al Señor como nuestro ayudador y al Espíritu Santo como nuestro consolador, que nos consuela en los momentos de aflicción, en los momentos de dolor, y Dios que nos da su respaldo y su ayuda y su socorro para seguir adelante.
Pero ese evangelio que se enseña que vivir en la vida cristiana es venir a una vida de cero problemas, cero crisis, cero dificultad. Ese es un evangelio de hombres, no es el evangelio bíblico. Así que estas aflicciones no las podemos evitar. Ahora, otras cosas que son imposibles. No podemos agradar a Dios si no tenemos fe. Yo estoy hablando del tema cosas imposibles. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Pero sin fe es, dígalo conmigo, es imposible agradar a Dios. O sea que la Biblia habla de cosas imposibles. O sea, si una persona quiere agradar a Dios pero no tiene fe, no puede. Quien no tiene fe no puede agradar a Dios. Por eso la Biblia dice, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Si no tenemos fe, no importa cuántos años llevemos en el Evangelio, cuánta Biblia sepamos, cuánto hablemos de Dios, sin fe es imposible. Esas son las cosas imposibles en la Biblia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hermano, está en prueba, Dios lo va a ayudar, confía en el Señor, pero ¿cuándo me va a ayudar? Si tanto orar, ahí hay una falta de fe. ¿Cómo puede usted agradar a Dios si no tiene fe en Él? Si no confía en Él. No tener fe en Dios es dudar de Dios y es dudar de la palabra, porque la palabra habla y dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. El Salmo también dice, joven fui y he envejecido y no he visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. O sea, cuando una persona quiere agradar a Dios, pero no tiene fe, no agrada a Dios. ¿Por qué? Porque está dudando de Él. Y la Biblia dice que el que duda es como la onda del mar que es arrastrada de un lugar a otro a donde la lleva el viento. Y a veces el viento lleva las ondas del mar hacia allá y otras veces hacia acá. Así que un cristiano no puede estar creyendo hoy, mañana no, hoy creo, mañana no, hoy dudo, mañana creo. No. Uno tiene que estar firme creyendo todos los días, aunque el mundo se le esté viniendo encima, aunque se le levante la familia, aunque se le levante el diablo y toda la comunidad, nuestra fe tiene que mantenerse firme. Alabado sea el Señor. Así que aquí vemos algo que la Biblia lo señala como imposible. Imposible, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, hay otras cosas que son imposibles. La muerte no puede atar a los hijos de Dios. En Hechos 2:24 dice, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, y léalo conmigo, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hay algo imposible, y es que la muerte no puede retener a un hijo de Dios. Cuando usted muere, la muerte no lo puede retener. Es imposible que la muerte se quede con usted. Por eso la muerte no pudo quedarse con Cristo. Y ahí ese versículo está hablando de Cristo, que la muerte no lo pudo retener. ¿Por qué? Porque nosotros somos de Dios. Y es imposible que la muerte nos pueda retener. Jesucristo resucitó porque la muerte no tenía facultad para mantenerlo en ese estado. Por eso resucitó, porque los muertos están retenidos así hasta que Dios disponga su resurrección.
Por eso en Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando le dará orden a la muerte que deje a los de él. Con voz de mando, ¿qué más? Con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, resucitarán primero, porque es imposible que la muerte retenga a un hijo de Dios. Cuando el Señor con voz de mando, con voz de arcángel, y en ese versículo conozca la voz de Dios. La voz de Dios es trompeta. Y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, no aquellos que murieron sin Cristo. A eso los retiene la muerte. Pero a los que han muerto en Cristo es imposible que la muerte los retenga. Alabado sea el nombre del Señor. Así que nosotros como hijos de Dios sabemos que la muerte es simplemente la puerta de entrada al lugar de descanso. ¿Qué hace la muerte? Abrirnos la puerta del paraíso. No lo entendió. La muerte nos abre la puerta del paraíso. Si usted muere o yo llego a morir en este momento, ¿qué hizo la muerte? Abrirme la puerta del paraíso, pasarme de este mundo al paraíso. ¿Y cuántos queremos ir al paraíso? ¿Y cuántos queremos ir al cielo? ¿Por qué le tememos a la muerte? Si ella antes nos manda rapidito al lugar que deseamos, lo acabaron de decir. Entonces, ella lo que hace, automáticamente, inmediatamente que morimos, eso hace la muerte. ¿Se acuerdan con Esteban? A Esteban lo estaban matando a apedreada. ¿Cierto que sí? Lo han leído, lo estaban matando a apedreada. Pero mientras lo mataban, él decía, veo los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Mientras mataban su cuerpo, ya su espíritu iba entrando al lugar de descanso, porque eso hace la muerte. Eso hace la muerte. Por eso cuando un hijo de Dios muere, la cara del cuerpo muerto ahí es de un rostro de alegría. Porque cuando la persona está muriendo, ve cuando vienen los ángeles, cuando vienen de arriba a tomarlo, y ve su rostro, muere con un rostro alegre. ¿Cuánto adoramos la gloria del Señor? No solamente pasó con Esteban, como pasó con el ladrón arrepentido en la cruz. ¿Qué le dijo el ladrón arrepentido? Sabía que lo iban a matar ese día. Le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. ¿Qué le responde Jesús? Hoy estarás conmigo. ¿Dónde? ¿Dónde? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque eso hace la muerte, abrirnos las puertas del paraíso que tanto anhelamos. Los amenes son muy débiles, pero eso es la muerte. Nos abre la puerta del paraíso. Por eso el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es ganancia porque la muerte nos abre la puerta del paraíso. Ese ladrón de tanto hacer lo malo, vivir tan mal, la muerte ese día, como confió en el Señor, la muerte le abrió la puerta al paraíso. Y de esta vida tan llena de sinsabor y amargura, metió la muerte, lo llevó al paraíso. Pero no solamente eso, Lázaro también. La Biblia habla de Lázaro, no del que resucitó, sino de Lázaro, el que comía de la mesa del rico, el Lázaro que estaba lleno de llaga.
Porque la Biblia habla de aquel Lázaro que estaba allí con hermano de María y Marta. Y este es Lázaro lleno de llaga, que comía de las migajas que caían de la mesa del rico. Y dice que un día murió el mendigo Lázaro. ¿Y a dónde fue llevado? Dice, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¡Aleluya! Y allá lo vio el rico, porque el rico murió y el rico lo vio allá. Ya no lleno de llagas, ahora tenía un nuevo cuerpo, una nueva bendición, un rostro alegre, unas vestiduras blancas. Porque nosotros pasamos, ese es pasar a mejor vida. ¿Cuánto adoramos la gloria del Señor? Entonces, la muerte, es imposible que la muerte retenga a un hijo de Dios. Otra cosa imposible en la Biblia es que Dios mienta. En Hebreos 6:18, quiero que lea conmigo, es imposible que Dios diga mentiras. Dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales, dígalo conmigo, es imposible que Dios mienta. Yo le estoy mostrando las cosas imposibles en la Biblia, pero en ninguna que le he mostrado está lo que a nosotros nos parece imposible. ¿Por qué? Porque a lo que a nosotros nos parece imposible es posible para Dios. Pero aquí, aún para Dios, mentir, ni Dios mismo puede hacerlo. Porque ahí no se trata de poder ni de autoridad, sino de pecado, porque la mentira es pecado. Y Dios, es imposible que Dios mienta. Eso significa que si Dios dijo que lo iba a levantar, Dios lo va a levantar. Eso significa que si ayer o 30 años atrás Dios le habló que a usted iba a darle un don, un talento, lo iba a bendecir, significa que Dios lo va a bendecir. Significa que Dios, aleluya, hará lo que le ha hablado, porque Dios no miente. Es imposible que Él mienta. Imposible que Él mienta. Lo que Dios promete, lo cumple. Ahora, si fue un hombre el que le prometió, así que váyase olvidando, porque la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El hombre miente, pero cuando es Dios el que habla, cuando es Dios el que nos entrega su palabra, cuando es Dios el que nos hace una promesa, confíe que así va a ser. Si Dios dijo que va a salvar a sus hijos, los va a salvar. Si Dios le dijo que va a salvar a su familia, Él lo va a hacer. Levante sus manos al cielo y bendiga la gloria de Dios en esta hora. Mantén tus manos en alto y oye esto. ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Qué te ha hablado Dios? Trae a tu memoria hoy. Trae a tu mente y a tu corazón hoy lo que Dios te ha hablado. ¿Qué te ha hablado Dios? ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Qué ha dicho Dios sobre tu vida? Lo que Él quiere hacer. Las promesas que Dios te hizo un día en esa vigilia. Lo que Dios te prometió esa noche de oración. Esos días de ayuno. Esa madrugada donde estabas de rodilla orando en la presencia de Dios. Ese día que Dios te habló en ese ayuno, en esa vigilia, en ese culto de clamor. Esa palabra que Dios te entregó un día. Es imposible que Dios mienta. Y algo más, lo que dice la Biblia es la verdad. Nunca dude de la Biblia. Nunca dude de la palabra. Todo lo que está escrito es verdad. Todo lo que la Biblia dice es verdad. Nunca ponga en duda lo que dice la Biblia, porque es imposible que Dios mienta.
séquese la flor, marchítese la hierba, séquese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Es imposible que Dios mienta. Ahora, hay cosas que son imposibles que sucedan. ¿Por qué? Porque no son la voluntad de Dios. Esas son otras cosas imposibles, porque no son la voluntad de Dios. Hay cosas que Dios no nos las quiere dar, y aunque clamemos, ayunemos, oremos, hagamos lo que hagamos, jamás la recibiremos. ¿Por qué? Porque no es la voluntad de Dios. Esas son las otras cosas imposibles. Mire lo que sucede en 2 de Corintios capítulo 12, versos 7 al 9. Lo que Pablo, un hombre de Dios, pide y Dios no se lo concede. Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, dice Pablo, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, ¿cuántas veces había rogado Pablo? 3 veces he rogado al Señor que lo quite. ¿Cuántas veces? 3 veces le había rogado. ¿Qué le respondía el Señor? La respuesta del Señor en el verso 9 es: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que Pablo, aleluya, por mucho que le rogó a Dios, jamás Dios le quitó aquello. Jamás Dios le concedió lo que él le había rogado. ¿Por qué? Porque no era la voluntad de él. Y lo que no es la voluntad de Dios es imposible. Es imposible. Podemos morirnos ayunando, vigilando noche tras noche, clamando día tras día, llorando día y noche ante Dios, de rodillas, con el rostro al piso. Jamás recibiremos lo que Dios no nos quiere dar, lo que no es la voluntad de Él. Y la Biblia está llena de casos, de personas que le oraron, que le clamaron a Dios, que hicieron muchas cosas para que Dios le concediera algo y jamás lo recibieron, porque no era la voluntad del Señor. Esas cosas que no son la voluntad del Señor son imposibles. No importa cuánto nos esforcemos o invirtamos en alcanzarlo, no importa cuántos recursos invirtamos, no podremos conseguir alguna cosa en esta vida, por más que nos esforcemos, por más que tratemos. Si no es la voluntad de Dios, eso es imposible. ¿Qué dice Jeremías? Y Jeremías muestra que cuando el pueblo quiso algo, mire lo que Dios le responde al pueblo. Me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. ¿Quién era Moisés y Samuel? Fueron grandes hombres de Dios. Moisés hablaba con Dios cara a cara. Samuel, el hombre más fiel en todo Israel. Desde Dan hasta Berseba, todos conocieron que Samuel era fiel profeta de Jehová. Pero cuando Dios no tiene su voluntad, dice, si viniera Samuel, mi siervo Samuel, mi siervo Moisés, con quien hablé cara a cara, y me pidiera que hiciera la voluntad de que me está pidiendo este pueblo, aunque ellos clamen, mi voluntad no estará con ellos. Imposible que yo haga lo que este pueblo quiere que yo haga. Más bien, salgan de mi presencia. ¿Está entendiendo?
Por eso a veces viene un pastor, ore pastor por mí, un evangelista, ore por esto, viene por allá un profeta, ore por esto. No importa quién ore, si la voluntad de Dios no está en lo que estamos pidiendo, no importa quién ore, Dios no responde. Eso se vuelve imposible porque no es su voluntad. Por eso es bueno que cuando vamos a pedir algo, entendamos si lo que vamos a pedir es agradable a Dios. Ahora, es importante aclarar que Dios no conoce la palabra imposible. Ahora le voy a mostrar lo imposible de otra manera. Dios no conoce la palabra imposible. Dios no tiene límites. Para Él nada es imposible. Ya le mostré lo que es imposible en la Biblia, pero ahora le voy a mostrar lo que es posible para Dios. ¿Qué dice Lucas 18:27? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Por eso yo debo agarrarme de Dios. Por eso yo debo clamar a Dios. ¿Por qué? Porque lo que es imposible para mí, o lo que es imposible para usted, es posible para Dios. Por eso a Dios hay que clamar. Yo no puedo sanar al enfermo, pero Dios sí. Yo no puedo resucitar al muerto, pero Dios sí. Yo no puedo abrir una puerta que está cerrada, pero Dios sí. Aleluya. Yo no puedo muchas cosas, pero Dios sí. Y Él dice: clama a mí y yo te responderé. Por eso hay que buscar a Dios, hay que clamar a Dios, porque para mí muchas cosas son imposibles, pero para Dios todo es posible. Levante sus manos, aleluya, al cielo, y bendiga al Todopoderoso. ¿Qué dice Mateo 19:26? Mire lo que dice la Escritura. Y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Qué es imposible para usted? Recuperar mi hogar. Amén, le creo, para usted es imposible, pero para Dios todo es posible. Imposible recuperar mi esposa, le creo, para usted, pero para Dios todo es posible. Dios sí puede hacerlo. Usted no, pero Dios sí. Imposible recuperar mi esposo, le creo, pero para Dios no, porque para Dios todo es posible. Tener este empleo, este trabajo, es imposible para mí, yo le creo, pero para Dios todo es posible. Él dice: esto, lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Lea conmigo San Marcos 10:27. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres, ¿qué es? Imposible, mas para Dios no. Quiero que lo diga conmigo. Diga conmigo esta frase: para los hombres es imposible, mas para Dios no. Díganlo ustedes solo, todos. Para Dios no. O sea que tú puedes recuperar tu hogar. Dios te lo puede recuperar. Puedes recuperar a tu esposo, ¿lo crees? Puedes recuperar a tu esposa, ¿lo crees? Puedes recuperar esos hijos, ¿lo crees? Puedes recuperar la bendición, ¿lo crees? Para los hombres es imposible, para Dios no. Para Dios no. Y dice: porque todas las cosas son posibles para Dios. Vamos a Jeremías 32:17. Mire lo que dice la palabra. Oh Señor Jehová,
He aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Léalo conmigo. Ni hay nada que sea difícil para ti. Usted podría levantar la mano derecha al cielo y leer lo que está ya señalado. Dígalo. Dígalo otra vez. Ni hay nada que sea difícil para ti. Así es que hay que hablar. No hay nada difícil para ti. Oh, yo siento aquí la presencia del Señor. No hay nada difícil. No hay nada difícil para Él. No hay nada difícil para Él. Oh, gloria al Señor. Lea el 27. Ahora Dios habla personalmente. Lea lo que dice el 27. He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Eso se lo dice Dios a usted. Mire para acá. Crea que Dios está aquí. Usted me ve a mí nada más, pero crea que Dios está aquí. Y yo lo creo, Dios está aquí. Mire a Dios. Refléjalo en la mente que Él está aquí delante de ustedes. Y le está diciendo a usted, ¿habrá algo difícil para mí? ¿Habrá algo difícil para mí? Haga que el Señor se lo está diciendo. Es como si usted viera al Señor aquí. Usted me ve a mí, pero en su corazón crea que es Dios el que le está diciendo. Y es Dios porque yo estoy repitiendo lo que dice la Biblia. ¿Habrá algo difícil para mí? En otras palabras, lo que Dios está diciendo es, ¿habrá algo que yo no pueda hacer por ti? ¿Habrá algo que yo no pueda hacer por mi pueblo? Porque el versículo dice, yo soy Jehová, el Dios de toda carne. ¿Y usted qué es? Carne. ¿Qué soy yo? Carne. Quiere decir que Él es el Dios mío. Él es Dios mío. Dios sobre toda carne. Dios sobre toda carne. Él es mi Dios. Y me dice en esta noche y te dice a ti, hermano y hermana, habrá algo difícil para mí. Usted tiene que salir de aquí consciente de que Dios puede hacer cosas que usted no puede hacer, que no las puede hacer el dinero ni el poder, que las hace Dios. Dios las hace. Para Él no es difícil arreglar tu hogar, arreglar tu matrimonio, salvar ese hombre, salvar esa mujer, salvar esos hijos, darte la salud que necesitas, devolverte aquellas cosas que has perdido. Para Dios no es difícil, créelo, que Dios puede hacerlo. ¿Por qué has perdido la fe? ¿Por qué has dicho esto ya es imposible? Esto no lo puedo alcanzar, esto no lo puedo obtener. ¿Por qué lo has dicho? Para Dios no hay nada difícil. Vamos a Génesis 18:14. Dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Qué dicen ustedes por aquí? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? No la hay. Entonces, ¿por qué cree que Dios no puede ayudarle a usted? ¿Por qué duda de que Dios no puede proveerle y suplirle y sostenerle con vida aunque viva en el desierto?
Cuando hubo hambre en la tierra, 3 años, 6 meses que no llovió, y hubo hambre y sed en la tierra donde morían los animales, las bestias, los hombres, Dios alimentó al profeta Elías enviándole comida por medio de unos cuervos. ¿Qué le traían los cuervos por la mañana? Pan y carne. Por la tarde pan y carne. ¿De dónde sacaban estas aves la carne? ¿En qué horno preparaban el pan que le traían? ¿Dónde asaban la carne estas aves? ¿Ha visto usted un cuervo asando carne? ¿Preparando pan? Pero el profeta estaba en el arroyo de Querit, y cuando a la hora de la comida iban bajando los cuervos con su canto, llegaban y le daban pan y carne y se iban. Y cuando llegaba la hora de la comida, porque dice pan y carne en la mañana y pan y carne en la tarde. Y mientras todos los demás, los ricos, estaban muriendo con todo su oro y plata, el que no tenía plata ni oro, tenía pan y carne. Porque no hay nada difícil para Dios. Pero algo más, todos los ríos y los pozos de Israel se secaron. Pero donde estaba Elías, esa parte del arroyo, había agua. Y dice que comía pan y carne y tomaba agua del arroyo. Ese Dios está aquí en esta noche. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios a quien le cantamos ahorita alabanzas y coros aquí. Es el Dios a quien le levantamos las manos. Es el Dios a quien adoramos, a quien bendecimos. Es el Dios de los cielos. Pero un día no volvieron los cuervos y se secó el arroyo. Entonces Dios le dijo: ve, porque yo he dado orden a una viuda que te sostenga. Y no era una viuda millonaria. Cuando los cuervos no volvieron, entonces lo mandó una viuda. Cuando llegó a la casa de la viuda, estaba recogiendo una leña, unos trozos de madera. Y la viuda le dijo a Elías: no tengo nada, solamente un puñado de harina y un poquito de aceite. Y recogí unos leños en este momento para hacer una torta y comérmela con mi hijo y echarnos a morir, porque no hay más nada. Solo quedaba el último puñado de harina y el último poquito de aceite. ¿Sabe qué le dijo Elías? Hazme a mí primero. Esta viuda puede decir: ¿cómo que a usted primero? ¿Y mi hijo y yo qué? Él dijo: hazme a mí primero, porque así ha dicho Jehová. Así ha dicho Dios. Así ha dicho el Dios del cielo. La harina no escaseará y el aceite no disminuirá. La viuda dijo: si lo dijo Dios, Él no miente. Es imposible que Él mienta. Le preparó a él, sacudió la bolsa, no quedó nada. Sacudió la vasija de aceite, no quedó nada en la torta de Elías. Cuando Elías comió, dijo: haz para ti y para tu hijo. No quedó nada en la bolsa, no quedó nada en la vasija de aceite, pero cuando le dijo: prepara para ti y para tu hijo, va, y está el último puñado de harina y el último poquito de aceite. Comieron y no quedó nada. Pero cuando llegó la hora de la otra comida, o como se dice aquí en la costa, el otro golpe, fueron allá
a mirar en la bolsa que quedó vacía, estaba el último puñado de harina y el último poquito de aceite, y se cuenta la historia que por 2 años estuvieron comiéndose el último puñado de harina y el último poquito de aceite, y nunca disminuyó, porque Jehová lo dijo y Él no miente. Si Él te ha dicho que te va a sostener, Él te va a sostener, Él te va a sostener, Él te va a sostener. Créalo, levanta tus manos, créelo. Alabado sea Dios. En Lucas capítulo 1, verso 30 al 37, dice: cuando el ángel se le aparece a María, entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor, Dios, le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y claro, como María no tenía marido, le digo el verso 34, ¿qué dice? Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón y me está hablando que voy a tener un hijo. Eso es lo que es imposible para el hombre. Para Dios todo es posible. ¿Cómo será esto? Entonces dice, respondiendo el ángel, dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Lea conmigo el 37. Porque nada hay imposible para Dios. ¿Cómo será esto? Tranquila. Nada hay imposible para Dios. Yo no sé hasta dónde usted pueda creer en esta hora a la palabra de Dios. La mayoría de las cosas que vale la pena hacer en la vida se declararon imposible de realizar antes de intentarlo. Muchas cosas grandes en esta vida, antes de lograrla, se declararon imposibles. Se declararon imposibles, y el tiempo se nos ha ido. Yo voy a ir finalizando, pero le voy a dar un ejemplo. Cuando David se fue a enfrentar a Goliat, ¿no hubo primero un imposible? David era un niño, Goliat tenía 3 metros. David era un niño, no era guerrero. Cuando le habló a Saúl, Saúl le dijo: tú no puedes pelear con él. David dijo: yo voy y peleo con Goliat. Saúl el rey le dijo: tú no puedes, porque eres muchacho, y ese gigante es guerrero desde su juventud, así que es imposible. Pero peleó con él, y lo que parecía imposible se hizo posible. Era imposible que ese niño le ganara a un gigante de 3 metros, que era guerrero desde la juventud. Pero ahí es donde se marca la diferencia. Dios es el que obra. ¿Quién entró a la pelea ahí? ¿Quién peleó ahí? Dios. ¿Quién tiró la piedra? No fue David, fue Dios. Él metió la piedra en la honda y la lanzó, pero Dios la tomó. Y en el aire, la piedra iba en el aire, pero una mano invisible la llevaba. Y esa mano invisible llevaba la piedra. Y Goliat era un hombre de hierro.
Estaba cubierto en bronce. Lo único que le quedaba descubierto era la frente. Parece que se levantó un poquito la cota para coger un poco de aire, porque bajo toda esa armazón de pronto sintió calor y la quitó, y por ahí entró la piedra. Porque la piedra la lanzó David, pero Dios la tomó en su mano. Y esa piedra iba por el aire, cruzando el espacio, cruzando el aire, cantando la victoria para Israel. ¿Quién llevó la piedra? La llevó Dios. Y el gigante cayó, y el niño venció al gigante, le cortó la cabeza, porque nada hay imposible para Dios. Oh, dijo: conozco que todo lo puedes. Alabado sea Dios. Levante sus manos y dígale: Señor, conozco que todo lo puedes. Cierre sus ojos un momento. El tiempo se nos ha ido. Reflexione en lo que Dios le ha hablado. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Será que Dios no podrá darte lo que tú necesitas? ¿Será que Dios no podrá proveerte? ¿Será que Dios no podrá suplirte? ¿Será que Dios no puede hacer ese milagro, cubrir esa necesidad que tú tienes? Yo sí lo creo. Yo sí lo creo. Piense en su necesidad. Piensa en aquellas cosas que tú dices imposible. Esto es imposible que suceda. Piensa en aquellas cosas que tú dices: esto es imposible que suceda. Eso que tú crees que es imposible, para ti es imposible. Pero Dios te dice a ti, óyelo, Dios te dice en esta hora: para mí no es imposible, para mí todo es posible, porque no hay nada difícil para mí. Para el que cree, todo es posible. Para el que cree, todo es posible. ¿Puedes creer? Hermano, ¿puedes creer? Hermana, ¿puede creer esto? Para el que cree, todo es posible. Si tú crees, verás la gloria de Dios. El Señor le dijo a Marta: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. En esta hora tenemos que salir de aquí creyendo que Dios va a tomar el control, tiene el control sobre todas nuestras necesidades. Que Dios va a obrar cosas grandes. Que esas cosas que parecen imposibles, Dios las hará posible. Y tus ojos lo verán. Tus ojos lo verán. Si tú lo crees, tú lo verás. Si tú lo crees, tú lo verás. Aquí está el altar. Si tú deseas venir en esta noche y decirle a Dios: yo creo esa palabra que me has dado en esta noche. Todo el que crea la palabra que Dios le ha dado y desea venir aquí al altar, venga. De rodilla o de pie, solo dígale a Dios que usted le cree. Que usted le cree.
Porque para el que cree, todo le es posible. Es imposible que Dios mienta. Y todo lo que Dios te ha hablado, todo lo que Dios te ha prometido, Dios te lo cumplirá. Dios te lo dará. Dios lo cumplirá. No dudes. No dudes. El enemigo te ha puesto a dudar. El enemigo te ha hecho dudar. El enemigo te ha estado engañando. Te ha estado mintiendo. El enemigo te ha estado cegando el entendimiento. Te ha estado cegando los ojos. Te ha venido hablando al oído y diciendo: no luches más, no batalles más. ¿Para qué orar? ¿Para qué clamar? ¿Para qué ayunar? ¿Para qué derramar lágrimas? Por lo que no vale la pena, por lo que nunca pasará, por lo que nunca sucederá, por lo que nunca alcanzarás. ¿Por qué llorar y clamar por lo imposible? El enemigo te ha estado engañando con ese mensaje. Pero Dios te dice en esta hora: ¿habrá algo difícil que yo no pueda hacer? ¿Habrá algo imposible que yo no pueda hacer? Es imposible que Dios mienta. Tienes que creerle a Dios. Aunque tú creas y veas que las cosas son imposibles, tienes que creer que Dios las hace posible. Tienes que seguir creyéndole al Señor. Tú no puedes, pero Dios sí. Tú no puedes, pero Dios sí. Para ti es imposible, pero para Dios no, hermano, hermana, para Dios no. Tienes que creerle a Dios. Tienes que creerle a la palabra. Tienes que creerle al Señor. Él no miente. Él no habla como los hombres por hablar. Dios habla y su palabra es verdad. Su palabra es segura. Su palabra no miente. Y aquí un poquito y el que ha de venir vendrá. Y aquí Dios obrará. Dios se glorificará en tu vida. Dios se glorificará en ti. Se glorificará en tu casa. Se glorificará en tu hogar. Se glorificará en tu matrimonio. Se glorificará en tu familia, en tu finanza. Se glorificará en tu salud, en tu trabajo, en tu empleo. Se glorificará en tu vida. Tienes que decir como Job dijo en una ocasión: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y del polvo me levantará y lo verán mis ojos. Tienes que creerle a Dios. Tienes que mantener tu fe firme en el Señor. Lo que tú y yo no podemos hacer, Dios lo puede hacer. Lo que tú y yo no podemos alcanzar, Dios sí lo puede alcanzar. Y lo que tú no puedes alcanzar, Dios te lo entrega. Dios lo pone en tus manos. Dios lo pone en tu vida. Lo que tú no puedes, pero tienes que creerle a Dios. Tienes que salir de aquí en esta hora creyéndole a Dios, creyéndole a su palabra.
Tienes que llegar a tu hogar esta noche creyéndole a Dios y creyéndole a su palabra. Tienes que levantarte mañana y en esta noche soñar con las cosas imposibles. Y levantarte mañana creyendo que así es. Que así es. Dios no se equivoca. Dios no miente. Créele a Dios y verás la bendición que viene de camino. La bendición te alcanzará, te arropará, te cubrirá la bendición del Señor. Sigue creyendo, no dudes, no le creas al enemigo, no le creas al diablo, no le creas todo lo que te dice al oído, al corazón. No le creas al enemigo. Créele a Dios. Créele al Espíritu Santo. Créele a la palabra. Créale. Créale. Y Dios lo hará. Dios te levantará. Dios te abrirá puertas. Dios te abrirá camino. Dios te abrirá senda. Dios pondrá esa bendición en tus manos. Dios llenará tu vida. Dios cumplirá lo que te ha prometido. Dios cumplirá lo que te ha hablado, lo que te ha revelado. Dios lo cumplirá. Oh, my shama rebebe, indi suem de rebekendua. Aleluya. Aleluya. Si puede levantar tus manos, levántalas. Y por unos segundos, démosle gracias a Él por ser bueno, por entregarnos su palabra, por darnos su palabra en esta hora. Oh, gracias. Gracias, démosle un aplauso de alabanza al Todopoderoso. Aleluya, y a su nombre. Queremos saludar a nuestros oyentes. En esta noche tenemos más de 350 oyentes a nivel nacional e internacional que han estado siguiendo la secuencia o han estado siguiendo este mensaje, este culto, a los cuales saludamos en el amor del Señor. Tenemos oyentes a nivel internacional en Perú, en Estados Unidos, en Honduras, en Costa Rica. ¿Cuántos saludamos? Saludemos a estos países en el nombre del Señor. También tenemos oyentes en Fundación Magdalena, Sabana Larga, Valle del Cauca, Soledad, Arauca, Cartagena, Valledupar, Bogotá y muchos más lugares donde han estado siguiendo este mensaje, esperando que el Dios del cielo les haya bendecido en esta hora. Porque a los que estamos aquí, Dios nos ha bendecido. Así que, hermanos, dejo por aquí